8:37, recibimos ahora al ex primer ministro Pedro Cateriano, que además se ha mostrado escritor de libros con éxito, el último de los cuales estuvo dedicado bajo el título de Sin anestesia a su paso justamente por el gobierno, pero ha publicado también una historia de los primeros ministros desde el siglo XIX, cuando se creó la función, hasta el siglo XXI, de manera que es una persona a doble título, calificada para decirnos ¿qué características debe reunir una persona para ser nombrada primer ministro y qué responsabilidades tiene de acuerdo a nuestra Constitución para formar el gabinete, es decir, para designar y escoger a los otros ministros? Buenos días, Fernando. Buenos días. Brevemente, en primer lugar, cumplir con el requisito para ser ministro que establece la Constitución. En segundo lugar, gozar de la confianza del presidente de la República, aunque han habido muy pocos casos en los cuales en nuestra historia, y hace referencia a un libro que publiqué precisamente, La historia de la PCM, o mejor dicho, que impulsé, para ser más preciso en mi condición de ministro editor, en donde han sido muy pocas las ocasiones en donde un presidente que no tiene la misma forma de pensar, que no tiene la misma ideología política, que el primer ministro lo nombra como tal. Pero creo que en una circunstancia como esta, tan delicada, en donde el país está polarizado y se requiere hacer un esfuerzo de consenso, naturalmente, si se quiere encauzar el país dentro del orden constitucional, deberá el presidente no solo convocar a una persona de su confianza, sino que tenga la habilidad y la experiencia para lograr salir de esta crisis tan grave a nivel sanitaria, económica y política. Pedro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mónica. El primer ministro, además de tener las características de ser una de las personas, digamos, más cercanas a las decisiones que pueda tomar un presidente en un gobierno, es el gran articulador político, por lo menos entendido, desde una situación donde va a tener que lidiar con las representaciones congresales y tiene que lidiar con el Ejecutivo y articular estas dos cosas. Se ha dicho que, claro, es una decisión eventualmente de Pedro Castillo cuando sea proclamado, cuando asuma el poder, pero se ha hablado del señor Nájar, que sería una especie de bisagra, eso es lo que han dicho, con el líder, el presidente del Partido Perú Libre, que es el señor Cerrón, que le ha dado la bendición, además por Twitter, porque es muy activo. En el caso que hoy se requiere en el país, digamos, Castillo necesita tener esa bisagra para tener contentos a todos y de repente a nadie con el 100%, ¿no? Bueno, en realidad, a diferencia del sistema parlamentario puro, que es donde nace la figura del primer ministro o presidente del Consejo o canciller, en el Perú no es jefe de gobierno el primer ministro, pero cumple lo que acabas de señalar, Mónica, la labor de coordinar, y es fundamentalmente el responsable político ante el Congreso de todos los actos de gobierno. Como en nuestro esquema constitucional el presidente es irresponsable políticamente hablando de todos sus actos, por esa razón el presidente del Consejo de Ministros responde al Parlamento por todos los actos del gobierno y los ministros de Estado por separado por los actos o acciones que refrendan. Entonces, en este caso, naturalmente, en una situación como la actual, en donde no se va a tener mayoría, donde el gobierno no va a contar con una mayoría parlamentaria propia, reitero, hay un ambiente de polarización como consecuencia de la campaña electoral. Es natural que se piense en una persona que tenga experiencia y capacidad de, como has señalado, articular la acción gubernativa ante el Congreso. Carlos. Don Pedro Cateriano, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Ya que hablamos justamente de lo que podría ser la configuración política en el próximo Congreso, ¿usted cree conveniente, tomando el tema de contrapeso de poderes y también, diríamos, la labor que tiene que tener el Ejecutivo en concordancia con el Poder Legislativo, estaría de acuerdo con que le parecería apropiado que la mesa directiva que viene del próximo Congreso
sea encabezada por un representante de Perú Libre? Lo que yo creo es que en este momento hay que lograr un equilibrio entre los poderes del Estado. Estos últimos 5 años de confrontación, de enfrentamiento casi suicida entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, nos han conducido a esta situación de inestabilidad política en plena pandemia y crisis económica. Creo que sería absolutamente suicida continuar con esta confrontación y, por lo menos en la etapa inicial, el gobierno debería sumar esfuerzos para controlar la crisis sanitaria. Creo que eso es lo más urgente. Hay que adoptar también medidas económicas que generen confianza y credibilidad. Y luego, finalmente, las acciones para lograr reimpulsar el país en el ámbito económico. Eso es creo que esas deben ser las tareas fundamentales del gobierno. Pero justamente los que piensan es que no deberían encabezarla ni Perú Libre ni Fuerza Popular, que han estado precisamente representando la polarización, y más bien que se busque terceras o cuartas vías para tener algún tipo de equilibrio, sí, pero también una mirada con la distancia necesaria para poder hacer las cosas que más le convengan al país, ¿no? En un momento como este, naturalmente, al interior del Congreso se van a tener que hacer las evaluaciones, los propios congresistas. De alguna manera, salvando las distancias y el contexto, eso ocurrió con Sagasti. En un momento que se creía que se iba a elegir a una persona radical, el Congreso terminó designando a una persona que por lo menos iba a representar un compromiso para terminar el mandato constitucional sin otro exabrupto político y constitucional. Esa es una posibilidad, que no sea de Fuerza Popular ni del partido de gobierno. Y naturalmente eso formará parte de las negociaciones parlamentarias. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir brevemente a oír los anunciantes, después de lo cual quisiera preguntarle sobre unos temas políticos, pero que tienen que ver con el último libro que usted ha compilado, 25 peruanos del siglo XX, en el que entre los 25 figuran a 2 primeros ministros, pero primeros ministros que tuvieron un vínculo particular con el presidente que los escogió. Uno es Pedro Beltrán, adversario de Prado, y el otro es Javier Pérez de Cuéllar, que tenía poco contacto previo con el presidente Paniagua. Hablaremos sobre esos aspectos después de unos instantes. Por favor, Pedro Cateriano. Retomamos nuestra conversación con el ex primer ministro Pedro Cateriano para tratar de evaluar y de vislumbrar qué posibilidades tiene un primer ministro de garantizar lo que el candidato Castillo dijo en algún momento, que habrían ministros de izquierda, de derecha y de centro. Yo creo que lo he dicho una vez y no se ha repetido durante los últimos días, pero está hecha esa promesa. Y en el libro que usted acaba de publicar como editor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 25 peruanos del siglo XX, hay 2 primeros ministros que representan figuras interesantes. Uno, Pedro Beltrán, por haber sido un adversario del presidente Prado, que lo convocó, y el otro, Javier Pérez de Cuéllar, porque era una persona retirada de 80 años que no vivía en el Perú y que había tenido poco vínculo con el presidente Paniagua, y que sin embargo pudo ser un eficaz primer ministro en un gobierno que revelaba también la diversidad de nuestro país de ese momento. Sí, y en ambos casos fueron convocados tanto Pedro Beltrán como Javier Pérez de Cuéllar en momentos de graves crisis políticas. En el caso del gobierno de Prado, en un contexto de una situación económica grave para el país, y es ahí donde Prado llama a Beltrán, lo convoca, le dice, bueno, le entrego el gobierno, sea usted primer ministro y haga su plan de gobierno y ejecute sus ideas. Y fue así como Pedro Beltrán, que era el dueño del diario La Prensa en ese entonces, asume el reto, y como bien ha señalado un opositor furibundo del gobierno de Prado, asume el reto de asumir el primerato
y lo hizo con éxito, aplicando políticas económicas que durante años encauzaron el orden económico en el país. Y en la situación de Javier Pérez de Cuéllar, no hay que olvidar que luego de la fuga de Fujimori y de su caída, cuando asume la presidencia de la República Valentín Paniagua, convoca, entre otras cosas, a Javier Pérez de Cuéllar por su prestigiosa reputación internacional, su prestigio. Ese hecho le daba una credibilidad notoria al gobierno, y Pérez de Cuéllar actuó con astucia, con diplomacia y con tino como presidente del Consejo de Ministros, y se pudo realizar una transición democrática en beneficio de los grandes intereses del país. O sea que son situaciones en donde se refleja que el presidente sí puede convocar inclusive hasta adversarios o gente que no conoce en circunstancias graves por las que atraviesa la República. Ahora, evidentemente, Pedro, una circunstancia como esta, que podríamos coincidir que estamos en una situación de crisis enorme y ante una incertidumbre muy grande, tendría que elevarse Pedro Castillo en el sentido de buscar un perfil de un primer ministro que logre no solamente exponer hacia afuera, sino sobre todo darle viabilidad hacia adentro a un país tan dividido como el que estamos. Y esto tendría que ser una figura que esté fuera de cualquier ideologización, porque de lo contrario la situación no va a llegar a buen puerto, ¿no? Sobre todo si el señor Pedro Castillo insiste con esa iniciativa de convocar a una asamblea constituyente al margen de lo establecido en el artículo 206 de la Constitución. El profesor Castillo ha soltado algunas ideas, dice que quiere una constitución con olor a pueblo, sí. Quiere una constitución que no refleje en la dictadura, pero esas ideas, o ha señalado también, le pido al Congreso que vaya agendando el tema de la Asamblea Constitucional. Que el 28 de julio lo va a presentar, aunque sus voceros después dicen que es un proceso, que no va a ser de inmediato, entonces la verdad no se tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que eso es precisamente, o esa es una de las razones que agravan este ambiente de inestabilidad política. El profesor Castillo tiene que ser consciente que si el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama como presidente de la República, llega a ese cargo por esta Constitución, y su primer acto, porque así lo obliga la Constitución, será la de jurar el respeto a la Constitución. Y la primera atribución y obligación del presidente de la República, según la Constitución, que va a jurar es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Entonces, él tiene que desde este momento ser consciente de ello. Además, así como con justificada razón, si el Jurado Nacional de Elecciones lo proclama como presidente, se deberá respetar su mandato, con la misma razón jurídica habrá que exigirle al presidente de la República que respete el mandato del Congreso, porque no hay que olvidar que tanto el presidente de la República como el Congreso en el Perú se eligen en elecciones generales, por eso se llama así la elección, y tan importante es respetar el mandato presidencial como acatar el mandato parlamentario. Y creo que ahí tiene la llave el profesor Castillo si asume la presidencia de la República. Si desde el primer momento va a aprobar al país que respetará la Constitución, o si desde el instante que jura se pondrá al margen del Estado de Derecho. Señor Cateriano, ¿y cómo analiza o cómo califica usted la relación que hay y la influencia que puede tener la figura de Vladimir Cerrón en torno a Pedro Castillo y un futuro gobierno? Porque primero se hablaba de un distanciamiento, después que ese distanciamiento no ha existido. Algunas propuestas, obviamente, del ideario de Perú Libre son muy radicales, pero esta relación, ¿cómo la analiza usted? ¿Cree que la figura de Cerrón perjudica a la de Castillo? Algunas de las ideas de Perú Libre no son radicales, todas son radicales. El partido Perú Libre es, por definición, un partido marxista-leninista, es decir, que no cree en la libertad, que no cree en el Estado de Derecho,
que no cree en la alternancia en el ejercicio del poder, que, para ser más gráfico, representa lo que es hoy día Cuba, la captura del poder y la opresión del pueblo. Eso es el señor Cerrón. Por eso lo hemos visto cómo sale a apoyar a la dictadura criminal cubana en un contexto en el cual el pueblo cubano está siendo masacrado. Y lamentablemente el profesor Castillo, como la mayor parte de los gobernantes democráticos o líderes democráticos en el mundo, no solo no ha sido tímido para denunciar el atropello de la dictadura cubana, sino que prácticamente ha seguido la línea política de Cerrón. Entonces, yo creo que esa es una de las razones por las cuales el país mantiene ciertas dudas respecto a las convicciones democráticas del profesor Castillo. Estos últimos días de silencio, de no aclarar las cosas, de no dar cuenta de sus actos a sus electores, a los ciudadanos. Un gobernante democrático tiene que, a través de la prensa, dar a conocer sus puntos de vista, aclarar las dudas. No puede estar encerrado y a punta de balconazos o de portavoces que no dicen la verdad, porque hace algunos días su vocero, el señor Torres, dijo que el profesor Castillo no tenía ninguna conexión con el señor Vladimir Cerrón, y el otro día las cámaras captaron cómo corriendo el señor Cerrón entraba a una reunión con el señor Castillo. Entonces, esta es la clase de gobernantes que vamos a tener. Eso es lo que a un montón de peruanos nos preocupan, que caigamos en un gobierno con una tentación totalitaria y que rompa el Estado de Derecho. Muchas gracias, Pedro Cateriano, por su tiempo, por sus explicaciones. Tomamos nota de lo que nos ha dicho. Tenemos que ir ahora a oír los titulares de la hora y retomamos su ampliación de noticias. Gracias por su presencia en RPP, Pedro Cateriano.